Bueno, quienes habla es pediatra neonatólogo del Hospital Hipólito. ¿Ya? Bueno, trabajo en la parte privada como en la UCI neonatal. Me han invitado para poder tocar unos temas de pediatría y neonatología. Entonces, tratemos de que sea la actividad un poco dinámica. Si hay preguntas de repente que no están muy de repente claras o algunas alternativas que podemos de repente definir, me la hacen saber para de repente aprovechar el tema. Bien, vamos a empezar con unas preguntas de neonatología. Bien, en la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, las siguientes afirmaciones son ciertas, menos una. Indique cuál. Aumenta la mortalidad perinatal por infección. Disminuye la aparición de distrés respiratorio de recién nacido. Disminuye el riesgo de hemorragia intraperiventricular. Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante y acelera la maduración pulmonar. Entonces, el corticoide es importante en la maduración pulmonar. Entonces, es importante saber que no solo se utiliza para maduración pulmonar, o sea, el efecto no solo actúa a nivel del pulmón, también disminuye, ¿no?, las hemorragias intraventriculares y con eso obviamente disminuye el riesgo de algunas patologías como membrana hialina, el riesgo de enterocolitis necrotizante, de la persistencia del ductus arterioso. Por eso la importancia de utilizar corticoide en todo prematuro por debajo de las 34 semanas. Entonces, con todo eso, la respuesta es la, ¿sí? Todos. Disminuye o aumenta el riesgo de mortalidad perinatal por infección por ser corticoide. Bien. Disminuye la aparición de distrés respiratorio. Sí, está comprobado que el uso de corticoides en la etapa prenatal acelera la maduración pulmonar, ¿no? Entonces, con la estimulación de la producción de la química o del químico que es faltante en el prematuro, que es el surfactante. Entonces, no solo eso, también estimula o madura el sistema nervioso central con la disminución del riesgo de hemorragia intraventricular. Si ustedes de alguna manera disminuyen la incidencia de enfermedad de membrana hialina o distrés respiratorio, de alguna manera disminuyen el riesgo de hemorragia intraventricular, disminuyen el riesgo de enterocolitis necrotizante y disminuyen el riesgo de la persistencia del ductus arterioso. Entonces, todo tiene una relación con el problema o el distrés respiratorio. Es importante manejar el distrés respiratorio en el prematuro. Señale cuál de las siguientes anormalidades se produce en los prematuros con distrés respiratorio idiopático. Síndrome de membrana hialina como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas en el mismo. Hipoplasia de las cavidades izquierdas, apertura de shunt arteriovenosos cerebrales, hipoplasia de las cavidades derechas, persistencia del ductus arterioso y del foramen oval o hipertensión arterial sistémica. Entonces, hemos mencionado que el distrés respiratorio es una patología por inmadurez. La falta en esta patología es el surfactante. Entonces, cuando el paciente o el prematuro en este caso tiene surfactante escaso, lo que hace es tener una insuficiencia respiratoria. Por consiguiente, ¿no?, el ingreso de oxígeno está disminuido. Entonces, esa disminución de oxígeno produce o no hace que no haya modificaciones de los cambios fisiológicos en el recién nacido. No sé si ustedes recuerdan la fisiología del feto. La sangre que recibe el feto es sangre parcialmente oxigenada de la mamá, que la recolecta o se recolecta de la vena umbilical. Esa sangre parcialmente oxigenada persiste o hace que haya persistencia de la presión pulmonar. Entonces, el shunt siempre es de derecha a izquierda en el feto. Una vez nace el bebé, o el prematuro en este caso, inhala oxígeno, aire, y dentro del aire el oxígeno. Y el oxígeno lo que hace es disminuir la presión pulmonar. A su vez, cierra el conducto arterioso. Pero si ustedes tienen un niño con membrana hialina con dificultad respiratoria e hipoxemia asociada a esa patología, lo que ustedes van a tener es la persistencia del ductus arterioso y del foramen oval. El ductus arterioso por la falta de oxígeno y el foramen oval por la falta o por la persistencia en todo caso de la presión pulmonar. Entonces el shunt se mantiene o se sigue manteniendo de derecha a izquierda y eso evita que se cierre el foramen oval. ¿Está claro esto o discutimos un poco más? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. La respuesta es la D. Prematuro de 32 semanas, a la hora de vida presenta
dificultad respiratoria, disnea progresiva con cianosis y tiraje. En la radiografía hay un patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo. A pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos continúan mal. ¿Qué es lo que ustedes hacen con este paciente o con este prematuro? ¿Cuál sería la terapéutica indicada? Primero hagamos el diagnóstico. Este es un prematuro de 32 semanas que empieza con dificultad respiratoria y tiene necesidad de oxígeno. Por eso manifiesta cianosis, ¿no? Y probablemente necesita, aparte de oxígeno, presión para poder ventilar mejor. Entonces, en la radiografía ustedes observan vidrio esmerilado, o una imagen en vidrio esmerilado. Entonces, el diagnóstico será membrana hialina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo del paciente con membrana hialina? Surfactante. Entonces, le damos surfactante endotraqueal. La indometacina, ¿para qué usamos la indometacina? Para cerrar, ¿no?, el ductus arterioso. Entonces, la indometacina es un AINE, actúa a nivel de la ciclooxigenasa y eso disminuye, ¿qué componente? ¿O qué mediador? Por ahí he escuchado, la prostaglandina, inhibe la producción de prostaglandina. La prostaglandina se usa para evitar el cierre del ductus arterioso. Entonces inhibe la producción de prostaglandina y por lo tanto cierra rápidamente el ductus. La prednisona intravenosa, usaremos prednisona en los pacientes, en los recién nacidos y prematuros. Usaremos corticoides en los pacientes con membrana hialina. La membrana hialina es una patología aguda y está asociada a una patología crónica que es la displasia broncopulmonar. Y esto se da por un proceso inflamatorio crónico. Entonces, hasta hace 20 o 30 años quizás se utilizaba corticoide con bastante frecuencia para evitar la complicación, ¿no?, que es la membrana hialina. Disminuían el proceso inflamatorio y de alguna manera disminuía la incidencia de displasia broncopulmonar. Pero se ha visto o se ha hecho seguimiento de estos prematuros y se ha asociado con parálisis cerebral. Entonces, el problema, la complicación del corticoide en etapa postnatal es los problemas neurológicos. Entonces, asociado a parálisis cerebral. Entonces, está contraindicado el uso de corticoides en etapa postnatal. El bicarbonato intravenoso podemos usar en los prematuros. ¿Qué hace el bicarbonato? El bicarbonato es un tamponador, ¿no? Regula o mantiene una homeostasis del medio interno. Pero el uso de bicarbonato hace que se incremente la osmolaridad intravascular. Entonces, usar bicarbonato en los prematuros es riesgoso. En los prematuros es causa de hemorragia intraventricular y en los niños a términos puede ser causa de hemorragia intraparenquimal. Entonces, se puede usar, pero usen con bastante cuidado. La respuesta es la A, ¿sí? Bien. ¿Quieren ustedes desglosar cada una de las alternativas o avanzamos? Ustedes me avisan, ¿no?, si vamos más rápido o nos detenemos con las alternativas. Prematuro de 34 semanas de gestación, hijo de madre diabética, comienza al poco tiempo de nacer con dificultad respiratoria, que es taquipnea, quejido respiratorio, cianosis, bamboleo abdominal. En la radiografía se observa un patrón retículo nodular con broncograma aéreo. El diagnóstico probable será neumotórax espontáneo, sepsis, enfermedad de membrana hialina, síndrome de aspiración meconial o distrés respiratorio tipo 2. Respuesta: la C. Factor de riesgo para membrana hialina es hijo de madre diabética. Los hijos de madre diabéticas o cualquier patología de hipoxia aguda incrementa el riesgo de membrana hialina, no así las patologías de hipoxia crónica. Pacientes con preeclampsia severa, hipoxemias crónicas, pacientes con infecciones, RPM prolongado, disminuye la incidencia de membrana hialina, pero patologías de hipoxia aguda, como el ser hijo de madre diabética, incrementa el riesgo o incrementa la incidencia de membrana hialina. Respuesta: la C.
En el test de Silverman, ¿cuál de los siguientes parámetros no valora o no se valora? Tiraje intercostal, cianosis, aleteo nasal, quejido, tiraje sifoideo. ¿En qué test usamos la cianosis? En, en la edad pediátrica, ¿no? Cuando queremos clasificar la dificultad respiratoria de SOP o asma o cualquier problema respiratorio, pero en la etapa neonatal, en Downes. Downes es otra clasificación donde ustedes van a valorar no solo la cianosis, el tiraje, también la frecuencia respiratoria. Pero todo esto se ha modificado, ¿ya? Entonces cada año o cada 5 años la Academia Americana de Pediatría va modificando y va sacando guías para reanimación neonatal. Y se ha visto que no se considera cianosis como un parámetro importante en la evaluación de recién nacido, ¿ya? Entonces, en lugar de evaluar cianosis, nosotros saturamos a los recién nacidos. Entonces, todo recién nacido debe ser saturado. Entonces, se coloca el oxímetro de pulso en el brazo derecho preductal y empezamos a saturar. Entonces, es por eso que se han hecho modificaciones al Downes. El Downes modificado no incluye la cianosis. Entonces, incluye la necesidad de oxígeno y la edad gestacional. Entonces, en los prematuros extremos no usamos Silverman, usamos Downes modificado, y en prematuros por encima de 1500, que tiene una mecánica ventilatoria que permite, ¿no?, presentar tiraje intercostal, aleteo nasal, quejido, en ellos utilizamos Silverman. Downes no. La mecánica ventilatoria es totalmente distinta en los prematuros extremos. Ustedes no esperen encontrar un prematuro extremo con tiraje intercostal. No esperen encontrar disociación toracoabdominal o retracción sifoidea. La primera manifestación del prematuro extremo es hipoventilación, ¿ya? Entonces, por eso que Silverman, que es un test que se utiliza por bastante tiempo, no es apropiado para valorar el distrés respiratorio en los prematuros extremos. Pero se sigue utilizando y las preguntas del recientado siguen viniendo con eso, ¿no? Entonces, cianosis es una manifestación de Downes o es un parámetro en la evaluación, ¿no?, de Downes. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en los prematuros? Asfixia, sufrimiento fetal, problemas digestivos, hemorragia intraventricular, distrés respiratorio. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad o morbilidad? ¿Por qué se muere más o por qué se hospitalizan más o ingresan a las unidades neonatales? Asfixia, sufrimiento fetal, problemas digestivos, hemorragia intraventricular, problemas respiratorios. La respuesta, la E. Si bien es cierto, la asfixia tiene una mortalidad bien alta, pero si hablamos de estadística, entonces hay más pacientes con problemas respiratorios que asfixia, o problemas digestivos, o problemas neurológicos. Entonces, la causa más importante de mortalidad y morbilidad en los prematuros sigue siendo el distrés respiratorio. La pregunta 7. En la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, las siguientes afirmaciones, perdón, esa ya la vimos. Pregunta 8. La diferencia entre síndrome de pulmón húmedo o distrés respiratorio 2 y la enfermedad de membrana hialina estriba en: se den el recién nacido prematuro de peso adecuado para la edad gestacional. El pronóstico es bueno al inicio, pero son graves las secuelas. Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento. No necesita tratamiento, necesita ventilación mecánica de baja frecuencia. Respuesta, la C. Entonces, el distrés respiratorio tipo 2 es, ¿con qué otro nombre se conoce? La taquipnea transitoria, ¿no?, o pulmón húmedo. Entonces, las taquipnias transitorias son patologías que rápidamente se manifiestan en los prematuros tardíos, ¿no?, de 34, 35, 36 semanas,
hasta las 39 semanas. Eso es importante. La Academia Americana de Pediatría considera que podría haber distrés respiratorio tipo 2 hasta las 39 semanas si las condiciones se dan, ¿no? Parto por cesárea y no iniciado el trabajo de parto. Entonces, el manejo del paciente con taquimia transitoria es solo oxígeno nada más, ¿no? Ustedes administran oxígeno y esperan que el problema se vaya resolviendo entre las 24 a 72 horas. Si persiste el distrés o la dificultad respiratoria después de las 72 horas, ya ustedes descarten otra patología, que lo más frecuente sería neumonía. Neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida, ¿no? Que presenta desde pocas horas de su nacimiento taquipnia, aleteo nasal, retracción intercostal, subcostal y ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado con diafragmas aplanados, refuerzo ciliar y líquido en cisuras. ¿Cuál sería la actitud adecuada? Oxigenoterapia, analítica y cultivos y observación. Administrar una dosis de surfactante endotraqueal e iniciar antibiótico-terapia. Bueno, endovenoso con ampicilina y genta. Estabilización hemodinámica y estudio cardiológico. Oxigenoterapia y reposición hidroelectrolítica y antibiótico-terapia con ampicilina más genta. Ventilación con presión positiva intermitente. Respuesta. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos un neonato de 36 semanas, es un prematuro tardío, 36 semanas con 24 horas de vida que presenta dificultad respiratoria y en la radiografía es una radiografía hiperinsuflada con cisuritis y aplanamiento, ¿no? Con refuerzo ciliar y aplanamiento. Eso significa atrapamiento de aire. Respuesta o diagnóstico. Diagnóstico es ¿todos? ¿Qué es? La taquimia transitoria. Entonces, hemos mencionado que la taquimia transitoria se da en los prematuros tardíos y en los atérminos hasta las 39 semanas, si la condición no permite. Entonces, ¿en quiénes se presenta la taquimia transitoria? En productos, ¿no?, de parto por vía cesárea y que no haya iniciado el trabajo de parto. El trabajo de parto inicia la producción de catecolaminas y las catecolaminas lo que hacen es estimular la absorción de agua. Entonces, ¿qué hacen? Estimulan los canales de sodio. Entonces, hacen de que el líquido intrapulmonar se reabsorba, la compresión del líquido sea mucho más rápida. Es por eso que el niño nace, inmediatamente llora y no presenta dificultad respiratoria. Pero si ustedes inhiben este paso fisiológico y la producción de catecolaminas, la adaptación va a demorar entre 24, 48 hasta 72 horas. Entonces, ¿qué necesita el niño? Oxígeno. ¿Cómo se manifiesta? Con dificultad respiratoria. La manifestación clásica es lo que ustedes ven en Sirvan: tiraje intercostal, quejido, aleteo nasal. Entonces, ¿qué hace el quejido o por qué se da el quejido? El quejido es un mecanismo de defensa. Entonces, ustedes ven o escuchan a todos los bebés con dificultad respiratoria con quejido. Entonces, ¿qué hace el quejido? Lo que hace el quejido es evitar el colapso alveolar, ¿no? Mantiene la capacidad residual funcional. Lo que hace es cerrar parcialmente la glotis. Cierra parcialmente la glotis y evita que salga el aire. Y al evitar la salida del aire, la capacidad residual se mantiene. Y eso permite la oxigenación en el pulmoncito del bebé. Entonces, si ustedes mantienen una capacidad residual, inhala aire pero no sale, van a tener un paciente con atrapamiento aéreo. Entonces, la otra manifestación bastante típica de la taquimia es la presencia de cisuritis. Entonces, tener un pulmón en un prematuro tardío o en un atérmino con atrapamiento de aire, ¿no?, cisuritis, y el que esté asociado a dificultad respiratoria, eso es una taquipnia. Y el tratamiento va a ser oxígeno, ¿no? Entonces, ustedes administran oxígeno, solicitan algunos exámenes, pueden pedir un cultivo para descartar algún tipo de infección y lo mantienen en observación, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. ¿Ustedes administran surfactante en el paciente con taquimia transitoria? ¿Y en quiénes administrarían surfactante? Vamos a analizar esto porque podemos encontrar algunas preguntas que no están acá.
¿El uso de surfactante es propio del prematuro? ¿Qué hace el surfactante o qué es el surfactante? Es una sustancia tensioactiva, evita el colapso de los pulmones. Entonces lo utilizamos con mucha frecuencia en los prematuros. El prematuro tiene déficit de surfactante. No tiene surfactante, ustedes instilan surfactante y evitan el colapso de los alvéolos. Entonces la pregunta, ¿será propio del prematuro? ¿Solo podemos usar en el prematuro surfactante? No. Podemos usar en los atérminos. ¿En qué atérminos? En pacientes que tienen consumo de surfactante. ¿Quiénes se consumen o quiénes consumen surfactante? Los niños con síndrome de aspiración meconial. El proceso inflamatorio o el meconio produce una inflamación que inactiva el surfactante que ya se ha producido y actúa también sobre los neumocitos tipo 2 y disminuye la producción de surfactante. ¿Qué otra patología produce disminución de surfactante? Las infecciones, en este caso la neumonía. Entonces cualquier proceso inflamatorio puede disminuir el surfactante. Eso le llamamos consumo de surfactante. Entonces no es propio de prematuro. Si ustedes tienen un niño de 36 semanas que a las 24 horas presenta dificultad respiratoria con necesidad de oxígeno, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de darle oxígeno y de mantener en observación, el paciente en lugar de mejorar, empeora, probablemente sí requiera surfactante, ¿no? Entonces la taquimia transitoria es una patología donde la dificultad respiratoria mejora con el tiempo. Esto es importante y eso es una forma de hacer diagnóstico diferencial con membrana hialina. Y nace inmediatamente presenta dificultad respiratoria y durante las horas va mejorando. Mejora la necesidad de oxígeno y mejora, ¿no?, el distrés. Pero en la membrana hialina tiene un efecto contrario. Con las horas se empeora el bebé. Entonces nace muchas veces sin dificultad respiratoria, pero pasa media hora, que es donde se inicia el proceso inflamatorio, y empieza con distrés. Pasan 3 horas, se incrementa más el distrés. Pasan las 24 horas, que es el pico máximo de la dificultad o de la manifestación de su dificultad respiratoria en el paciente con membrana hialina. Entonces el paciente va de menos dificultad respiratoria a más dificultad respiratoria en la membrana hialina. En la taquimia transitoria tiene un efecto contrario. Pero si ustedes ven un bebé de 36 semanas que en lugar de mejorar, empeora y requiere más oxígeno y probablemente necesite hasta presión, que ustedes le van a administrar, de repente oxígeno por CPAP o ventilación mecánica, ese niño deja de ser o de tener taquimia transitoria. Entonces ustedes le toman una placa y observan. Si es una placa compatible con consumo de surfactante o que esté asociada a neumonía, ustedes pueden utilizar surfactante. ¿Sí? Entonces el paciente se maneja en forma individual. ¿Podríamos utilizar antibióticos en ese tipo de pacientes en el contexto que estamos mencionando? Entonces, si asumimos que hay consumo de surfactante, algo está produciendo el consumo de surfactante. Hemos mencionado que los procesos infecciosos producen inflamación y consumen surfactante. Entonces, deja de ser taquimia y sospechamos en neumonía. Entonces, podríamos utilizar surfactante. Pero, de acuerdo a la pregunta, si es un niño que a las 36 semanas y a las 24 horas presenta dificultad respiratoria y mejora con el oxígeno, se llama taquimia transitoria. En él solo oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 10. Recién nacido presenta taquipnia y en la radiografía de tórax se observan imágenes vasculares pulmonares prominentes, diafragma aplanado y líquido en las cisuras. No existe hipoxemia, tampoco hipercapnia o acidosis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más probable? Respuesta, taquipnia. Entonces, algo que también les hace diagnóstico diferencial es la ausencia de repente de hipoxia, ¿no?, o alteraciones de su medio interno, como la hipercapnia o la acidosis. Entonces, si ustedes tienen un bebé que no presenta mayor compromiso en su medio interno, probablemente estén frente a membrana hialina. Respuesta a la A, ¿no? Perdón, respuesta a la D, taquimia transitoria de recién nacido. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en la prueba del Apgar? La
tensión arterial. Entonces, ¿qué valora el Apgar? La respuesta o la adaptación del bebé, ¿no? Entonces es importante saber que tiene frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejo, color. En el Apgar el color se mantiene. Entonces hoy evaluamos el color como un punto importante en la evaluación del Apgar. Y eso de una manera nos determina si el bebé nace vigoroso o con depresión. Hasta hace poco se utilizaban los conceptos de depresión leve, moderada o severa, ¿no? Con recuperación rápida, recuperación intermedia o recuperación lenta. Ahora, de acuerdo a la evaluación neurológica, no usamos ya los conceptos o no clasificamos las depresiones, solo utilizamos la depresión o el concepto de depresión neonatal. Entonces, si el bebé nace con depresión neonatal, ustedes ya no clasifican, ustedes colocan depresión neonatal. Y la depresión neonatal es cuando el Apgar a los 5 minutos es menos de 6, 6 o igual a 6, menor a 6, 6 o menos de 6. Si ustedes tienen un niño con un Apgar de 3 al minuto y a los 5 minutos de 9, ¿será depresión? No. Entonces, solo si a los 5 minutos el Apgar es menos de 6, 6 o menos de 6. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativa a la prueba del Apgar es falsa? Una frecuencia cardíaca de menos de 100 suma un punto. La flacidez muscular suma 0 puntos. El color completamente rosado suma 2 puntos. Una puntuación superior a 6 significa asfixia. La ausencia de la respuesta al golpear la planta de los pies suma 0 puntos. ¿Respuesta? ¿Una frecuencia cardíaca menos de 100 suma un punto? Sí. 100 es el límite, ¿no? Entonces, por encima de 100 el bebé está vigoroso, ¿no? son 2 puntos. Por debajo de 100 es un punto. Por debajo de 60, ya oscilativos, consideraríamos 0 puntos, ¿no? ¿Flacidez muscular suma 0 puntos? Sí. ¿El color completamente rosado 2 puntos? Sí. ¿La puntuación superior a 6 significa asfixia? No. Tampoco la puntuación menor a 6, ¿ya? La asfixia no se determina por el Apgar. El Apgar no determina la asfixia. Entonces, en la asfixia son varias cosas. Son los efectos de centinela se presenta que presenta la mamá antes del trabajo de parto en la etapa prenatal, ¿no? La manifestación que presenta el bebé durante la evaluación prenatal y postnatal. Y obviamente la manifestación neurológica y sistémica. Entonces, eso es asfixia. Entonces, son varias cosas. Pero que tenga el bebé un Apgar bajo no significa que tenga asfixia, ¿ya? La depresión al ser no solo o no significa asfixia y no solo es por un evento hipóxico. La depresión al nacer se puede dar por muchísimas causas. Las infecciones a la cabeza, puede haber problemas metabólicos transitorios o problemas metabólicos permanentes. Podría haber problemas neurológicos en el bebé que sean causa de depresión al nacer y no ser sinónimo de asfixia. La respuesta es la D. Indique la proporción correcta respecto a la valoración del Apgar de recién nacido. Se utiliza para determinar la edad gestacional. Se debe practicar en la época neonatal solo en los recién nacidos con dificultad respiratoria. Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria. Se practica al minuto, a los 5 y a los 10 minutos de vida. Se indica solo para los recién nacidos patológicos o supuestamente patológicos. ¿Respuesta? ¿Sí? ¿Todos? Bien. ¿Y hasta cuántos minutos podemos usar? Entonces utiliza normalmente el minuto, a los 5, a los 10 minutos. Podemos seguir sumando a los 15, 20. Si el Apgar es menos de 7, ustedes sigan sumando, ¿ya? Hasta que el Apgar sea mayor a 7. Pueden seguir sumando pueden seguir evaluando a los 15 minutos, a los 20 minutos, mientras el Apgar sea menor a 7. ¿Sí?
En la puntuación del Apgar se consideran todos los signos vitales que siguen, excepto, entonces, otra vez, presión arterial. Pregunta 15. Ante un recién nacido que presenta como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo, apnea primaria, ¿cuál es la primera actuación requerida? Intubación, ventilación, administración de bicarbonato sódico, aspiración oronasofaringia, administración de adrenalina, mascarilla de oxígeno. Respuesta. En la evaluación de recién nacido o en la reanimación de recién nacido, ustedes evalúan apnea primaria y apnea secundaria. La apnea primaria puede ser manifestación incluso antes del nacimiento, ¿ya? Y la apnea secundaria se presenta después del nacimiento. Entonces, ¿cómo diferencian ustedes? Si la respuesta del bebé es con el estímulo, ¿no? Si responde rápidamente con el estímulo, están frente a ustedes apnea primaria. Entonces, los bebés pueden nacer parcialmente deprimidos, pueden hacer flacio, les entrega la obstetra, les entrega al bebé y no hay respuesta, no hay esfuerzo respiratorio, pero ustedes estimulan al bebé y responde rápidamente. Si responde rápidamente al estímulo, el bebé está en apnea primaria, ¿ya? Y estimular significa recibir al bebé, dar los pasos iniciales, significa recibir al bebé, colocar un ambiente térmico adecuado, ¿no? con campos precalentados, estimular y permeabilizar la vía aérea. Permeabilizan la vía aérea, primero la boca y la nariz, y luego estimulan. Si el bebé llora inmediatamente al estímulo, es apnea primaria. Si después de los pasos iniciales, después de haber estimulado, permeabilizado la vía aérea, estimulado, haber secado, ustedes continúan con un bebé que no tiene o que no presenta esfuerzo respiratorio, inmediatamente escuchan la frecuencia cardíaca, ¿no? Agarran el estetoscopio o lo que hacen es palpar el cordón. Si la frecuencia cardíaca es menos de 100, están ustedes frente a una apnea secundaria. Entonces, la apnea secundaria, ¿cuál va a ser el manejo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser la conducta? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando el bebé tiene frecuencia por debajo de 100 y que esté asociado a cianosis? Ventilación a presión positiva. Entonces, lo que hacen ustedes es agarrar el ambú conectado a una fuente de oxígeno y ustedes empiezan a ventilar. Ventila 2, 3, ventila 2, 3. Entonces, ustedes administran ventilación a presión positiva y rápidamente el bebé responde. Entonces, se llama apnea secundaria. Entonces, no se olviden, apnea primaria es cuando hay respuesta al estímulo y apnea secundaria cuando el bebé requiere ventilación a presión positiva porque tiene una frecuencia por debajo de 100 o cianosis. ¿Sí? Más del 90% de los bebés responden a ventilación a presión positiva. El 1%, eso es importante y pregunta de examen, el 1% requiere medicación para manejar la reanimación en el recién nacido. ¿Ya? Entonces, casi nada. Son poquitos los bebés que van a ustedes cateterizar y utilizar adrenalina. Pregunta 16. En el test de Apgar que se practica recién nacido, si el cuerpo es rosado y las extremidades azuladas, la puntuación es de ¿cuánto? Así de fácil son las preguntas, chicos, ¿eh? O sea, no siempre son preguntas complejas o difíciles. La respuesta es, si tenemos un bebé con piel rosada, el bebé nace vigoroso, empieza a llorar, la frecuencia cardíaca es por encima de 100, tiene buen tono muscular, tiene irritabilidad refleja, pero ustedes ven acrocianosis, coloración azulada en las extremidades. Entonces, tener una puntuación de 1. ¿Ya? Cianosis o que sea rosadito, una puntuación de 2. La respuesta es la B, ¿no? Acrocianosis es 1. Rosado son 2 puntos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia fisiológica en recién nacido? Es más intensa entre el tercer y cuarto día de vida. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos por decilitro. Dura alrededor de un mes. El estado general es bueno y las orinas son normales.
Estamos hablando de ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica es una entidad monosintomática, ¿ya? Entonces nunca se olviden. ¿Cuál es la única manifestación clínica? La ictericia. Entonces, si el bebé aparte de ictericia tiene otro problema, deja de ser fisiológica, ¿ya? Entonces, otra cosa en la ictericia que presenta la ictericia fisiológica es de que la manifestación sea en el tercer y cuarto día. Ese es el pico, ¿ya? No puede haber ictericia en las primeras 24 horas. Si la ictericia es en las primeras 24 horas, es ictericia patológica, ¿ya? Entonces, su pico es entre el tercer y cuarto día. La cifra no supera los 12.9 miligramos por decilitro, que es 13 miligramos, ¿no? Y dura en el recién nacido a término 2 semanas. Una semana, perdón. En el prematuro 2 semanas y en el recién nacido a término con lactancia materna exclusiva puede durar hasta 3 semanas. ¿Ya? Entonces, ustedes con todo eso, entonces ya saben que es ictericia fisiológica y la respuesta sería, ¿ya? Sí. ¿Las orinas son normales? Sí. ¿En qué momento o en qué patología la orina es anormal? ¿En la? Ya, pues, podría ser, pero si hablamos de patológica, vamos a ver por incompatibilidad, por infección, ¿no? Que ya no sea predominio indirecto, que sea predominio directo. Por ejemplo, ¿en qué entidad o en qué tipo de ictericia ustedes van a ver una orina anormal? ¿En qué tipo de ictericia? En ictericia predominio directo, en la colestasis. La colestasis hepática se manifiesta ¿no? Se manifiesta con acolia, ¿no? O hipocolia, coluria y la ictericia vernínica, ¿no? Entonces es una colestasis hepática. Por qué no se presenta coloración en la orina en el neonato o en el paciente con ictericia predominio indirecto? ¿Por? Porque las bilirrubinas no conjugadas no atraviesan el glomérulo, no pasan el glomérulo, pero las bilirrubinas conjugadas sí. Entonces fácilmente atraviesan el glomérulo. Por eso ustedes no van a encontrar en los recién nacidos con ictericia fisiológica una orina con bilirrubinas, una orina colúrica, pero sí van a encontrar en los recién nacidos con deshidratación una coloración de la orina por la presencia de nitritos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un recién nacido que tiene 2 o 3 días con un delta de peso por encima del 10%, o sea que ha bajado bastante, van a ver que hay una disminución en el flujo urinario, o sea, va a ser muy poquita la orina, va a ser ácido ligúrico, y van a ver una orina de color naranja, como el ladrillo. No significa que sea sangre. Entonces muchos confunden o la motivación de los familiares es llegar a la emergencia porque creen que es sangre, ¿ya? Si no es la presencia de nitritos que cambian o tiñen la coloración de la orina. Entonces, pero no es por presencia de bilirrubinas la coloración. La respuesta es la C. La C. Dura alrededor de un mes. Entonces la respuesta falsa, ¿no? Señale qué fármaco de los siguientes puede disminuir la ictericia fisiológica del recién nacido cuando lo ingiere la madre en el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué medicamento utilizamos no solo en las mamás, también en los prematuros y en los recién nacidos a términos para modificar la ictericia? Será la digoxina, la ampicilina, la clortalidona, fenobarbital o clordiazepóxido. ¿Qué usamos? El fenobarbital. El fenobarbital es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia. No solo usamos para pacientes con problemas neurológicos o convulsiones. Lo que hace el fenobarbital es estimular la síntesis o la conjugación de las bilirrubinas y también estimula la secreción de la bilis, ¿ya? Entonces utilizamos en pacientes con colestasis hepática. Podemos usar también en pacientes con ictericia para estimular un poco la conjugación y disminuir la ictericia indirecta, ¿ya? Entonces, pacientes con Klinger-Najar tipo 1, tipo 2 o cualquier patología con colestasis podría de alguna manera beneficiarse con el fenobarbital.
Lactante de 3 meses de vida.